presentar, pues bueno, gracias a la profesora Richela y a los chicos, pues bienvenidos, ¿no? Bienvenido yo, pues, que es soy el que estoy llegando. Voy a estar con ustedes unas 3 semanas y media aproximadamente. De antemano les doy las gracias porque sé que ustedes van a estar atentos, van a prestar atención y yo voy a tratar de colaborar un poquito con el aprendizaje de esto, más o menos 2 temas con los que voy a trabajar con ustedes. Eh, Como dijo la profesora, voy a trabajar en esta semana el tema de tabla periódica y yo pues para iniciar les voy a mandar un test chiquititito aquí en el chat. Les voy a mandar un pretest, un test para que veamos. Son 10 preguntas muy, muy sencillitas, preguntas muy básicas del tema de tabla periódica. Yo voy a enviarlo aquí, denme un segundito. Eh, ajá. Ahí en el chat del grupo de la clase, en el chat está el pretest. Son las 1:34. Vamos a dar 10 minutos. Son 10 preguntas a razón de 1 minuto por pregunta. Creo que es hasta mucho tiempo. Pueden ir accesando, pueden ir resolviendo y enviando. Esas preguntas las vamos a, a discutir ahorita rapidito, porque como repito, son preguntas muy básicas y elementales eh, del tema de tabla periódica, cosas que yo sé que ustedes van a saber. Solamente es un sondeo para ver de cómo estamos en este tema. Así que 1:34, vamos a darle estos minutitos para que respondan el test. Sin permiso. Déjame ver. Qué extraño. Ok, verifica ahora para ver. Creo que ahora sí. Ahora sí. Ok. Bien. Juan dice que tiene la señal un poco mala. Vamos a tratar.
trata de resolver hasta donde puedas, ¿no? Ojalá y puedas resolverlo todo. No importa si te pasa de los 10 minutos. A los 10 minutos, a las 44, pues empezamos a discutir. Es solamente una manera de repaso, ¿no? Ya un estudiante envió sus respuestas. Vamos a darle los minutos que les dije. Ok. Nos quedan unos 4 minutitos más.
Tengo hasta ahora 9 estudiantes que han respondido ya. 9. Ahorita tenemos 36 estudiantes y nos quedan más o menos 2 minutos. Han entregado la mitad, tenemos los 10 minutos. 17 estudiantes. 17 de 36. Vamos a dar un par de minutos más, me interesa que todos terminen. Ajá, tenemos 21 estudiantes. Ok. Bueno, tengo registrado 23 respuestas aquí, 23 estudiantes que han respondido. Vamos a ir discutiendo estas preguntas rapidito. Ya los estudiantes que hacen falta, pues vayan resolviendo y van enviando las respuestas. Quiero que pues empecemos ya a adelantar. Voy a compartir aquí esta parte para que vayamos viendo aquí. Me confirman que que ven la... Sí, ahí está estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? ¿Alguno Sí que se me... ve. Sí, profe. Sí, ok, gracias, bien. Bueno, rapidito, como les decía, es un pretest, solamente para medir algunas ideas, pues, de las más básicas que debemos tener con respecto al tema de tabla periódica. Ahorita siguen entrando respuestas, tengo 28 estudiantes. Vamos a ver la pregunta bueno, empezamos en la 2 porque la número 1 es el nombre. En la pregunta número 2, bueno, se me fue la onda allí y le puse puntos, no importa lo de los puntos por cada pregunta. La ley periódica establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos dependen de, pues la mayoría tiene la respuesta correcta, que es el número atómico. La respuesta número másico, ahorita veremos que es la idea, el primer pantallazo que daba Mendeleev con respecto a la primera tabla periódica de allá de los años 1800 y tanto, 1863, si mi memoria no me falla. Y hay 5 estudiantes que dicen que depende de la cantidad de electrones. Uno que dice que depende de la cantidad de neutrones. La mayoría, pues repito, tiene la respuesta correcta. La ley periódica, la tabla periódica moderna, la actual, la tabla periódica que nosotros conocemos,
pues establece la ley periódica, esa tabla periódica establece que tanto las propiedades físicas y químicas de los elementos dependen de su número atómico. Ahorita profundizaremos un poquito más en eso. La pregunta 3 dice, la tabla periódica moderna está formada por, aquí pues la mayoría, el 90%, 18 grupos y 6 periodos. Hay un par de estudiantes que dicen que son 6 grupos y 18 periodos, es decir, todo lo contrario. Hay un estudiante, bueno, la idea no es ver quién está mal. La respuesta correcta aquí es, la tabla periódica moderna está formada por 18 grupos y 6 periodos. La mayoría tiene esta respuesta correcta. Los elementos flúor, cloro, bromo, yodo y astato pertenecen ¿a qué grupo? La mayoría a los halógenos. La mayoría pues presentó su respuesta correcta, halógenos. Hay uno que dice que pertenece a los gases nobles, otro que dice que pertenecen a los grupos de los alcalinos térreos. El flúor, cloro, bromo, yodo y astato son del grupo 7A. Son halógenos. Elemento cuya configuración electrónica es 3s2, 3p4, pertenece o es del bloque. Vamos a ver, aquí tenemos la cosa un poquito más dividida. 3s2, 3p4. Dos estudiantes dicen que pertenece al bloque S. Dos estudiantes dicen que pertenece al bloque D, al bloque F, 3 estudiantes y al bloque P, 15 estudiantes. En las respuestas mayoritarias estuvieron entre el bloque P y el bloque S. Bueno, un átomo, un elemento cuya configuración es 3s2, 3p4, pertenece al bloque P. El bloque S no llevaría ningún electrón en el subnivel P. De todos modos, en el camino, tal vez en esta clase no, pero para el viernes pues, vamos a profundizar un poco más en esto. 3s2, 3p4, estamos hablando del bloque P. Un bloque S solamente, un elemento del bloque S solamente tendría configuración NS1 o NS2. La primera tabla periódica conocida la propuso, pues aquí la mayoría, la gran inmensa mayoría, el 97%, Dmitri Mendeleev. Esa es la respuesta correcta. La siguiente pregunta, una de estas propiedades no es de los metales. Ya entramos a algo de lo que habla de propiedades. Una de las siguientes no es de los metales. Lustre metálico, el nombre te lo está diciendo, es una propiedad de los metales. Alotropía, esa es la respuesta correcta. Las otras son buenos conductores de calor y electricidad. Son dúctiles. Tanto la 1 como la 3 y la 4 son propiedad de los metales. La única propiedad allí que no es de los metales es la alotropía, que es la capacidad de formar, de presentarse en la naturaleza un mismo elemento de formas distintas. Como por ejemplo el grafito y el diamante y el grafito, por ejemplo. Así que ahí la respuesta, la alotropía no es de los metales. La siguiente pregunta, uno de estos elementos no es representativo. Allí la respuesta, vanadio. El oxígeno, el azufre y el sodio son elementos representativos. Tanto oxígeno como azufre están en el bloque P. El sodio está en el bloque S, que son elementos representativos. El vanadio es un elemento que sería un elemento de transición. La siguiente, la reactividad química de los elementos está determinada en gran parte. ¿Por qué?
su electronegatividad, su baja conductividad eléctrica, sus electrones de valencia y los protones en su núcleo. Pues allí la respuesta correcta, los electrones de valencia son los que determinan, en gran parte, hay otros factores, por eso se aclara allí, está determinada en gran parte la reactividad por los electrones de valencia. La electronegatividad sí influye en la formación, pero en la reactividad no tanto, en la formación de enlaces pues sí. Un elemento que tenga una configuración argón 4s2 3d5 pertenece a los elementos llamados, respuesta correcta, elementos de transición. No es un lantánido, recuerden que los lantánidos empiezan en el 56. Así que argón es 18 y 2, 20 y 25. El argón son 18 electrones, 2 más aquí son 20 y 5 más en el subnivel D son 25, así que no pudiera ser un lantánido. Es un elemento de transición. Transuránico no puede ser, porque un transuránico sería después del uranio, después del 82. Y la última pregunta, el elemento más abundante del universo, pues el hidrógeno. Elemento más abundante del universo, el hidrógeno. Entonces, pues como ven, solamente es 33 estudiantes enviaron su respuesta. Creo que hay 36, hay 3 que todavía no han enviado. Yo voy a salir de esta parte de aquí, a ver. Y entonces voy a entrar en, permítame, aquí. Ahora voy a volver a compartir y entonces vamos a empezar a conversar un poco aquí. Internet también está lento hoy. Ok, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok, bueno. Sí, profe. Lo que vamos a ver esta semana, como ya lo mencionamos, ya vimos el pretest, el tema de tabla periódica. Aquí yo tengo confieso que este resumen, digámoslo así, no es mío, lo tomé de una presentación que me encontré en internet. Me pareció, yo básicamente voy a dar lo mismo, así que lo voy a copiar. Así que vamos a estar hablando un poquito del desarrollo de la tabla periódica. Vamos a ver algunas versiones, no todas. La clasificación periódica, los bloques, los grupos, los periodos. Es más o menos un poquito de lo que vamos a ver en esta clase, en este tema. Al final de este capítulo, pues me gustaría que fuésemos capaces de identificar y nombrar los elementos de la tabla periódica. Este es un objetivo, pues, que lo debemos manejar desde el 10º grado, 11, manejar bien la escritura del símbolo de un elemento, por ejemplo, identificarlo. Perdón. Relacionar la configuración electrónica, perdonen, relacionar la configuración electrónica del estado fundamental de cualquier elemento con su posición en la tabla periódica. Y predecir la variación del radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad a lo largo de un grupo, un periodo en la tabla periódica. Esta es la tabla periódica moderna, respondiendo yéndonos nuevamente a las preguntas del pretest. Aquí están los 18 grupos, empezando con el grupo 1, 2, 3, etcétera, hasta el grupo 18. Son 18 grupos y 6 periodos. Periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6. Ahí el periodo 7. Perdonen.
He estado medio resfriado y ahora es que está saliendo la voz. Pues la primera tabla periódica que, de la que se tiene referencia, pues es la tabla periódica de Mendeleev. Esta es la tabla periódica que Mendeleev dejó. Todavía se sigue utilizando, todavía es un motivo de referencia. Y esa tabla periódica pues tiene uno de sus principales aportes es que Mendeleev predijo la existencia de elementos que todavía no se habían descubierto. Esa tabla periódica, cuando se ordenan los elementos por orden creciente de masas atómicas, ciertas propiedades aparecen periódicamente. Esto es lo que mencionábamos con la respuesta del test. La tabla periódica de Mendeleev estaba basado en el orden creciente de masas atómicas. Y Mendeleev predijo la existencia de este elemento al que llamó aluminio. Él predecía una masa atómica de 68. Cuando se descubrió el galio, que lo descubrió el químico francés Paul-Émile Lecoq de Busbadin, se encontró que la masa atómica era de 69.9, bastante acertado, ¿no? El punto de fusión, Mendeleev lo predijo bajo 20.7, prácticamente 30. Es una de las características del galio, que como el cuerpo humano está a 37 grados Celsius, si usted agarra un trozo de galio, pues este se funde en su mano. Y así pues, Mendeleev con su tabla periódica pudo predecir por lo menos la forma del óxido. Él decía que tenía que ser esta. A, ese es el símbolo que él le daba a ese elemento. Galio 2 o oxígeno 3, en el caso de cuando ya se descubrió el elemento un par de años después, 4 o 5 años después. Así que la contribución de Mendeleev pues, es importantísima. Está un poquito borrosa, perdonen, voy a tratar de mejorar. Yo les voy a subir con la profesora este material para que usted lo tenga, pero aquí sí no me di cuenta y está un poco borrosa pues la tabla periódica que coloqué aquí. Aquí aparecen los 18 grupos, pero ya que está tan borrosa, estas son versiones de la tabla periódica. Está en la tabla periódica que propuso Benfi en 1964, pues fíjense, un poquito distinta a lo que nosotros conocemos. Aquí viene la división periódica, aquí están metales alcalinos, gases nobles, los elementos del grupo, estos serían los del grupo 8, 7, 6, 5, 4, el grupo 3, el grupo 2 y el grupo 1, los lantánidos y los elementos de transición de este lado de acá. Repito, esto es una versión propuesta en 1964. Aquí hay una versión larga sugerida por Seaborg en 1969, donde los lantánidos y actínidos aparecen aquí, como pueden ver, en su posición original. Esto la hace un poquito más larga, pues. Los lantánidos y los actínidos se colocan un poco abajo, se separan de aquí, pues precisamente para no hacer tan extensa la tabla. Repito, hay otras versiones que no quise poner tantas ahí, pues nosotros conocemos, con las que más manejamos, trabajamos. Los metales alcalinos del grupo 1A, los metales alcalinos térreos del grupo 2A, de ahí saltamos a los 3A, 4, 5, 6, 7A, los gases nobles en el grupo 8A, halógenos, como ven aquí, los que estaban en la pregunta del test, los metales de transición
Y los lantánidos y los actínidos que, como dije hace un momentito, se colocan pues acá abajo para no hacerla tan extensa. Lantánidos y actínidos. No sé si, perdonen, si tienen alguna pregunta, pueden interrumpirme con toda confianza, no hay problema. Bien, continuamos. Entonces, todo esto pues es un poquito de repaso. Aquí pues podemos ver que perdón, los 4 bloques que aparecían en una de las preguntas del test, el bloque S, los elementos que solamente tienen la configuración electrónica externa, NS1 o NS2 aparecen aquí, los del bloque S. Los del bloque P, ya estos elementos van a utilizar la configuración, como vemos acá, NS2NP1 hasta NS2NP6. N, el número de nivel. Por ejemplo, nivel 3, estaríamos hablando de que un elemento del nivel 3 que esté aquí, en esta posición, por ejemplo, sería 3S2, 3P1 y 2. NS2 sería 3S2, 3P2, el bloque P. Los elementos de transición del bloque D serían estos que tenemos aquí. Aquí podemos ver también los valores aceptados para los números cuánticos, para los elementos en este bloque D. Ajá. Yo tengo una pregunta. ¿Por Dime. qué se clasifica en S, D, P y F los diferentes bloques? Ok. Me gustaría, espérate, vamos a hacer algo. Vamos a ver. Dame un segundito porque me gustaría hacerlo con un tablerito. Aquí está. Digo, la tabla periódica, fíjate, la tabla periódica se puede, los elementos de la tabla periódica, vamos a decirlo así. Los elementos de la tabla periódica se pueden clasificar de muchas maneras. Aquí, por ejemplo, en lo que yo te estoy presentando, déjame terminar aquí. Aquí. Se ve el tablero, ¿verdad? Aquí ahora sí se ve el tablero. Sí. Ok. Ahora sí. Fíjate, cuando hablamos de clasificación, perdona que escribo con el mouse y vamos a ver si sale bien. Cuando hablamos de clasificación, creo que esto es con S. No. Los elementos de la tabla periódica pues, se pueden clasificar de muchas maneras. Por ejemplo, en metales y no metales. En tu tabla periódica tenemos una división aquí, recordarán que es como una escalerita. Todos los elementos a la izquierda son metales, todos los elementos a la derecha de esa escalerita son no metales y todos los elementos que están precisamente sobre esa escalerita son no metales. Esa es una forma de clasificación. También podemos clasificarlos por sus grupos, por ejemplo, aquí hay grupo 1, grupo 2, grupo 2A, grupo 3A, etcétera, como lo vimos ahorita. También está esta otra forma de clasificación que es en base a la configuración electrónica.
Cuando se trata de configuración electrónica, entonces podemos clasificar la tabla periódica en 4 bloques. El grupo 1 y 2 en bloque S. Los grupos 3A, 4, 5, 6 en bloque P. Estos de aquí, los elementos de transición en bloque F. Y los lantánidos en bloque D, perdón. Y los lantánidos y actínidos en bloque F. Esta es una manera de clasificarlo en base a la configuración electrónica. Por ejemplo, fíjate, si tú tienes el elemento sodio, vamos a utilizar el sodio, es de los más comunes. El sodio tiene 11 electrones. Si tú haces su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. ¿Ok? ¿Cuál es la configuración electrónica externa? Vamos a decirlo así, a lo más sencillo de entender. La configuración electrónica externa es la que está incompleta. Esta está completa. Pues aquí tú tienes un nivel incompleto. Su configuración electrónica externa es 3s1. Entonces, todos los elementos que están en estos grupos 1 y 2 van a tener esta configuración NS1 o también puede ser NS2. Esos elementos que tienen esa configuración externa, yo los clasifico en el bloque S. Por ejemplo, fíjate el calcio. El calcio es 20. El calcio tiene 20 electrones. A ver, ¿quién me dicta rapidito la configuración electrónica del calcio? A ver, alguno que me la dicte. Ajá. Completa, profe. Sí, sí, dígame la completa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 4s2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3pc, 3p6, 4s1 y 4s2. 4s1 Y 4s2. 4s1 y 4s2. No, es 3p6 y 4s2. Ah, ok. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Si te fijas aquí, todo esto está completo. Aquí incompleto, el 4s2. Entonces te fijas que esta configuración externa coincide con NS2. Entonces, tanto el sodio como el calcio pertenecen al bloque P. Y repito, esta es una manera de clasificar los elementos en base a su configuración electrónica. Ahora fíjate, un elemento, por ejemplo, oxígeno 8, vamos a hacer uno que no sea tan largo. Oxígeno 8, a ver, quién me dicta la configuración del oxígeno 8? Oxígeno 8, a ver.
sería 1s2, 2s2 y 2p4. Ok, muy bien. Entonces ahora fíjense. Ya aquí, en el segundo nivel del oxígeno, el oxígeno, utilizando el segundo nivel, completa el subnivel S y empieza a llenar el subnivel P. Acuérdate que el subnivel P tiene 3 orbitales. Entonces ya aquí empieza a involucrarse, vamos a decirlo de esa forma, empieza a involucrarse el subnivel P. Ahora, toda esta configuración está incompleta. Entonces, este elemento cumple con esta fórmula general. NS2, NP1, desde esta configuración hasta la NS2, NP6. Es decir, que el P puede ir desde 1, 2, 3, etcétera, hasta 6. Entonces ya este elemento pertenece al bloque P, el oxígeno está más o menos por aquí. Fíjate, vamos a hacer otro. Por ejemplo, cloro creo que es 17. Sí, a ver, el cloro 17. Vamos a ver quién me dicta la configuración del cloro 17. Voy a borrar un poquito. Voy a borrar un poquito esta parte de acá. Cloro 17. A ver. 1s2, 2s2. 1s2. Díctame la completa. 1s2, 2s2, 2p4, 3s2. Tiempo. 2p6 aquí. Ah, sí, 2p6. Ajá. 3s2. 3p. 3P5. P5. Ajá. 3p5. Entonces, si se fijan, perdón. Si se fijan aquí, esta última capa está incompleta. Él cumple con esta configuración, con esta fórmula general. NS2, NP desde 1 hasta 6. Aquí tiene 5. Entonces, este elemento pertenece al bloque P. Antes de ver un ejemplo del bloque D, quisiera hablar aquí, por ejemplo, también esta configuración electrónica externa me permite conseguir los electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran más alejados del núcleo y que recuerdan en el pretest, era la respuesta a la pregunta, son los responsables en gran parte de la reactividad de los elementos. Por ejemplo, aquí, este elemento, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Pues estos electrones que están en esta configuración electrónica externa, 2 más 5, 7. El cloro tiene 7 electrones de valencia y eso también me permite ubicarlo a mí en la tabla periódica. Si tiene 7 electrones de valencia, a él yo lo puedo ubicar en el grupo 7A. El calcio, fíjate, el calcio en el ejemplo anterior, el calcio, esta era su configuración externa. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el calcio? 2. Entonces el calcio, porque tiene 2 electrones de valencia, yo lo voy a ubicar en el grupo 2A.
Fíjate, volviendo más un poquito hacia atrás, oxígeno. Tengo su configuración externa aquí. A ver, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno aquí? 6. 6. 2 y 4, 2 del S y 4 del P. Son 6 electrones de valencia. Y entonces al oxígeno yo lo ubico en el grupo 6A. ¿Alguna pregunta hasta allí? Hasta ahí más o menos he respondido. No sé si el que me hizo la pregunta, si está un poquito más claro ahora. Quiero ver un ejemplo del grupo D. Sí, estoy más claro ahora. Ok, ok. Bien, entonces, un ejemplo del grupo D, creo que se está acabando la hora. Ustedes me avisan porque no estoy muy claro con el horario, pero no importa. Yo sé que ustedes me van a avisar. Por ejemplo, fíjate, Disculpe, profe, sí, ya terminó la hora, hace 3 minutos. Ah, caramba. Perdón, Sí, perdón. lo que pasa es que yo no sé cómo anda ellos en su horario y solo tienen 5 minutos de pausa para ingresar a otra clase. Para Entonces no empezar tenemos otra clase. permitido Ok. pasarnos. Bueno, no importa. Déjenme solamente aquí. Yo voy a descargar la lista, pero ahora no me acuerdo dónde es que se hace eso. Yo se la descargo y se la envío, profe. Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, perdonen por emocionarme al hablar. Yo voy a enviarles una tarea. La tarea es un juego muy interesante. Hay 3 niveles. La tarea creo que pueden llegar hasta el segundo nivel. Yo la voy a colocar aquí de una vez para que puedan resolver la tarea para el próximo viernes. O yo se la subo aparte para que ya puedan retirarse a su próxima clase. Listo. Bueno, pues gracias. Y nos vemos el viernes. Gracias, profesor. Ok. Hasta luego. Hasta luego, Qué buen chicos. Hasta luego. Chao, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Chao, profe. chao. Sí, lo que pasa,